Estamos ya en el cuarto capítulo de la biografía de la Dama del Crimen. Hasta ahora habíamos acompañado a Ágata hasta su etapa madura, que quizás no lo fue tanto, porque en esa época Ágata sufrió una serie de eventos desafortunados. Su madre había fallecido, su ángel adorado la había traicionado, había dejado abandonada a su hija, las cosas no estaban marchando nada bien en su vida. Y precisamente por esta crisis emocional y existencial que sufrió Agatha Christie, resolvió que la mejor solución sería desaparecer. El corazón tiene razones que la cabeza no comprende, y eso era precisamente lo que le estaba pasando a Ágata en sus momentos de dolor. Desde hace algunas semanas, ella había presentado síntomas de crisis de angustia y estrés severo. Confundía la realidad con sus historias de ficción, olvidaba quién era, y su deterioro era preocupante hasta que llegó a ese punto de quiebre y no retorno. Y así, sin más, Ágata desapareció. Todo parecía una historia creada y narrada por la mismísima Dama del Misterio, donde ella era la protagonista. Para ese entonces, Agatha Christie era una sensación literaria. Su fama había ido creciendo, así que la noticia de su desaparición movió a Inglaterra entera. Se ofrecían altas sumas de dinero en recompensa para quien supiera encontrarla viva o muerta. Y su ex esposo era el principal sospechoso de la investigación porque se sabía sobre la ruptura de la pareja a causa de una infidelidad. El caso parecía salido de una novela de Agatha Christie, una mujer que había sido abandonada por su ángel adorado y que había dejado únicamente como rastro su automóvil y un abrigo de piel en el asiento del conductor. Verdadero misterio. Sin embargo, lo que desconcertó aún más a la sociedad inglesa fue la respuesta que había dado su antigua pareja. Mi mujer dijo una vez que ella podría desaparecer de tal modo que desafiaba a que alguien tratara de encontrarla. Esto muestra que la posibilidad de crear su propia desaparición estaba ya en su mente. Este mensaje causó confusión entre los medios de comunicación y la opinión pública. Nadie podía comprender una desaparición premeditada por parte de su autora predilecta. Ni siquiera el padre de Sherlock Holmes podía comprenderlo. Sir Arthur Conan Doyle fue uno de los primeros individuos en sumarse a las líneas de búsqueda de Agatha. Y una semana más tarde, la gran noticia. Agatha Christie había aparecido en un balneario, así como si absolutamente nada hubiese sucedido. El único detalle desconcertante es que se había registrado bajo el nombre de Teresa Neal, es decir, que estaba llevando el apellido de la mujer que ahora era esposa del hombre que ella amó con vehemencia. Y una vez que se descubrió que Agatha había estado 11 días llevando la vida con tranquilidad, como si se tratasen de unas vacaciones, el país entero le solicitó una explicación. No era posible jugar con la preocupación de miles de personas, y ante esto, Agatha no supo qué hacer. Se encontraba realmente destrozada, recibía ataques constantemente y ella no sabía cómo explicarles que había tenido un quiebre mental, que no se sentía bien y que a cualquiera podía haberle sucedido algo similar después de haber estado sometido a tanto estrés. Agatha recordaría más tarde lo siguiente: me sentía como un zorro perseguido y acosado por todas partes por los ladridos de los perros, y siempre he odiado la notoriedad de cualquier tipo, y en esos momentos la tuve en tal alto grado que pensé que no soportaría vivir más. No tenía más esperanza, estaba sobrepasada con las deudas, tenía que escribir, la inspiración simplemente no llegaba. El panorama no era el mejor hasta que recordó que ya no estaba atada a nadie. Su hija estaba en un internado, ella era una mujer divorciada y podía volver a comerse el mundo. Su primer destino fueron las Islas Canarias, y allí pasó una temporada tranquila, lejos de la opinión pública, y pudo escribir nuevamente. Su economía empezó a mejorar y con esto Agatha decidió ir mucho más allá. Llegó hasta Oriente. Ella quería viajar en el Orient Express y lo hizo. Reunió sus nuevas ganancias, agarró 4 tereques y partió hacia Bagdad, donde, ¿quién lo hubiera imaginado?, la estaba esperando su destino y una de sus más grandes pasiones. Agatha Christie había hecho un poco de todo. Había sido esta mujer polifacética que se había dedicado a limpiar letrinas, tal vez fregar pisos, también era enfermera y por supuesto también fue arqueóloga. No había obtenido su título universitario, pero sí que lo fue, ejercía con pasión la arqueología.
y ese fue el destino con el que se encontró en Bagdad. Y ya más adelante en Irak y también en Ur, Agatha fue una mujer todoterreno, estaba dispuesta a todo. Por eso en tierras orientales, Agatha dormía a veces en una carpa o sobre un cartón, tal vez no se bañaba en 4 días, dependiendo de las condiciones de trabajo, pero era feliz porque estaba descubriendo un nuevo oficio: observar cómo de las profundidades emergían ciudades e historias que ella podía ver claramente. No eran ruinas, eran ciudades magníficas con un pasado por contar. Durante toda esa larga temporada lejos de casa, Agatha por segunda vez encontró el amor. Un muchacho 10 años menor que ella, con el que jamás se habría imaginado tener una relación. Ella no se había dado cuenta, pero con su personalidad temeraria, audaz, muy creativa, este hombre se estaba enamorando poco a poco, hasta que en una ocasión ellos se quedaron varados en medio del desierto. Su carro se dañó y lo único que podían hacer era esperar un posible rescate. Ante esto, Agatha se echó a dormir en el asiento del conductor, y esa actitud despreocupada hizo que Max Mallowan afirmara su enamoramiento. Era la mujer perfecta para él. Empezaron a salir con mayor regularidad, la relación se fue estrechando poco a poco y Max le demostraba de todas las formas posibles que él la adoraba y que haría hasta lo imposible por compartir con ella. Agatha no podía creerlo. Nunca la habían tratado así, ni siquiera a su adorado Archie. Y aquí mucho ojo con el tratamiento que le solía dar Archibald Christie a Agatha. Fue una verdadera decepción. Su querido Archie, cuando realizaron el viaje de 1 año alrededor de todo el globo terráqueo, solía asistir por su cuenta a las cenas con las autoridades británicas, mientras que Agatha reunía 4 pedacitos de carne y los hacía en infusión para contar con alimento y no pasar hambre. Ese era Archibald Christie, muy diferente a Max, quien le tendía el mundo a sus pies. Además, ambos compartían las mismas pasiones, querían comerse el mundo, eran unos apasionados por la literatura, la arqueología, eran muy flexibles y la vida no podía ser más perfecta. Eran 2 almas que fluirían hasta sus últimos días. Y en todo ese ir y venir de situaciones, aventuras y experiencias, Agatha crecía como escritora. Era muy afamada a donde ella fuera, era muy bien recibida porque era una celebridad, y si es que la hemos llamado como la Dama del Crimen, es porque en efecto había recibido el título de dama en 1971. Se lo había entregado la reina Isabel II, que era una gran admiradora. Y lo curioso de todo esto es que Agatha solía conversar con su nodriza cuando era muy niña y decirle que ella esperaba algún día conseguir ese título. Y lo hizo. El misterio, esa magia de Oriente, sus paisajes, colores, olores fueron los protagonistas de varias de sus historias, y Agatha Christie pasó a la historia como la Dama del Crimen, una mujer que supo cómo avanzar en esa calle única que es la vida. Una mujer con una curiosidad sin límites y una creatividad extraordinaria. En fin, Agatha Christie fue una mujer muy querida y respetable. Y recuerdan que teníamos pendiente una anécdota que había cambiado la vida de Agatha para siempre. Cuando ella estaba cursando ese diplomado en farmacéutica, allí ella, rodeada de venenos y de plantas, vivió una experiencia que marcó su línea de escritura para siempre. Y es más, le entregó ese arma importantísimo para ella poder crear sus historias. Un buen día Agatha estaba rodeada de toda clase de venenos, plantas que llamaban su atención. Ella era feliz estudiando esas armas mortales que más adelante serían utilizadas en sus historias. Y no solamente eso, en una ocasión ella estaba aprendiendo a preparar supositorios porque ese sería el examen final para obtener el diplomado de farmacéutica, y el hombre que se encontraba de turno le enseñó el proceso correspondiente y, para sorpresa de Agatha, él había cometido un fatídico error. Había entregado una solución del 1% cuando en realidad tenía que ser del 10%. Una simple dosis resultaría letal para cualquier individuo. No supo qué hacer en ese momento, así que recurrió a la actuación y a la piedad de estar embarazada para tumbar la preparación al suelo. El farmacéutico la tranquilizó y le dijo que todo estaría bien.
Y en ese preciso momento, Agatha se percató que el hombre llevaba en su bolsillo curare, que es este elemento inocuo que provoca la muerte instantánea. Agatha sintió un escalofrío intenso y escuchó que el hombre le decía: «No te preocupes, querida, lo llevo conmigo únicamente para sentirme más poderoso». Desde ese día, Agatha Christie quedó prendada de esa idea, de un personaje que nada tenía que ver con el estereotipo sospechoso de una novela policíaca, para más adelante incorporarlo en sus novelas. Y esta anécdota está incluida en una de ellas, El misterio de Pale Horse. Muchísimas gracias, queridos amigos, por haber visto este video. Si es que les gustó, recuerden darle un like, comentarlo y compartirlo con sus amigos. Y a propósito, este no ha sido el último capítulo de la biografía de la Dama del Crimen. Queda uno adicional en donde estaremos revelando más de un aspecto sobre la vida de la Dama del Crimen relacionado a su literatura. Muchísimas gracias.